En este video vamos a responder algunas preguntas con la ayuda de la función sí de Excel. En este caso, en la hoja 1 llamada premios encontramos dos tablas en las que nos muestran los nombres de unos jugadores y los concursos en los que estos participaron y los puntos que obtuvieron. Nos preguntan que en la columna de euros ganados, ¿cuántos euros ganaron por cada punto? Nos dicen que de 50 a 100 puntos le dan 1000 euros. De 100 puntos a 150 puntos le dan 2000 euros. Y de 150 puntos en adelante le dan 3000 euros. Para esto utilizaremos la función sí. Entonces, esta es igual si en la celda C2 es menor que 50, que aparezca 0. Pero si en la celda C2 es menor que 100, que aparezca 1000. También si en la celda C2 es menor que 150, que aparezca 2000. En caso contrario, que este sea mayor de 150, que aparezca 3000. Luego procedemos a cerrar todos los paréntesis. Listo. Y luego hacemos la función de autorrelleno. En la siguiente columna llamada agenda nos piden que coloquemos sí si la persona participó en el concurso 1 y que no coloquemos nada o que dejemos la celda vacía si participó en el segundo o tercer concurso. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Igual si en la celda B2 es igual a 1, que aparezca sí. En caso contrario, que ésta aparezca vacía. Luego procedemos con el autorrelleno. En la columna reloj nos piden que si en la columna de agenda está vacía, coloquemos en la columna reloj sí. Y si esta dice sí, coloquemos en la columna reloj no. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Igual sí. Si en la celda E2 es igual a sí, que nos ponga no. Pero si en esta está vacía, que nos ponga sí. Y luego procedemos con el autorrelleno. En la columna premios extra nos dice que si la persona obtuvo más de 100 puntos, viaje a París. Pero si esta obtuvo menos de 100 puntos, nos dice que otra vez será. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Igual si en la celda C2 aparece más de 100, que le diga que viaje a París. En caso contrario, otra vez será. Luego hacemos con autorrelleno. En la fila de euros ganados nos dice que si la persona obtuvo más de 80 puntos, que le den 1500 euros.
En caso contrario, si obtuvo menos de 80 puntos, que no le den nada. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Igual si en la celda B15 es mayor que 80, que aparezca 1500. En caso contrario, que no aparezca nada o 0. Luego procedemos a el autorrelleno. En la fila de premios extra nos dice que si la persona obtuvo 120 o más de 120 puntos, que le den una agenda. Pero si obtuvo menos de 120 puntos, que le den un reloj. Para esto haremos lo siguiente. Igual si en la celda B15 es mayor o igual que 120, que aparezca agenda. Pero si es lo contrario, que aparezca reloj. Luego procedemos con el autorrelleno. En la fila de valor premio extra nos dice que si la persona obtuvo una agenda, que le den 180 euros, pero si la persona obtuvo un reloj, que le dé 60 euros. Para esto utilizaremos lo siguiente. Igual si en la celda B17 es igual o aparece agenda, que le den 180 euros. En caso contrario, que le den 60 euros. Luego procedemos con el autorrelleno. En la hoja 2, en la que se encuentra modelos coche, encontramos ya lista esta tabla, en la que vemos la venta de algunos coches, en la cual resolveremos los siguientes problemas. Primero, nos ubicamos en la columna precio base, en la que aparecerá 15.060 euros en el modelo de coches Mercedes 321 y 7.230 euros en los demás coches. Para resolver esto nos ubicamos en la celda B2 y escribimos la siguiente fórmula. Igual si en la celda A2 es igual a Mercedes 321. Que aparezca 15.060 euros y en caso contrario que aparezca 7.230 euros. Luego continuamos con el autorrelleno. Luego en la columna forma pago, que aparezca aplazado si el precio base es de 15.060 euros y al contado en otro caso. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Igual si B2 es igual 15.060 euros. Que aparezca aplazado. En caso contrario, que aparezca al contado. Y luego continuamos con el autorrelleno.
En la columna descuento se aplicará un 5% de descuento sobre el precio base, si la forma de pago ha sido al contado. En otro caso, la celda quedará vacía. Para resolver esto utilizaremos la siguiente fórmula. Igual si en la celda C2 es igual al contado aparecerá el 5% del precio de base. Y se hace multiplicando B2 por 5%. Y en caso contrario, que la celda aparezca vacía. Y luego continuamos con el autorrelleno. En la última columna, en la que aparece precio total, restaremos el descuento al precio base, en caso de que efectivamente se haya aplicado un descuento. En otro caso aparecerá precio de base. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Igual si en la celda C2 es igual al contado que aparezca la resta entre B2 y D2 en caso contrario que aparezca la celda B2. Y luego continuamos con el autorrelleno. En la hoja 3 llamada problemas encontramos esta tabla que simula un juego de cálculo mental de porcentajes y nos preguntan que si el cálculo está acertado, que aparezca muy bien en las columnas de solución. En este caso contrario o que este incorrecto, dedíquese a otra cosa. Para esto utilizaremos las siguientes fórmulas. Igual si la multiplicación de A2 por B2 es igual a C2 que aparezca muy bien en caso contrario. Dedíquese a otra cosa y luego continuamos con el autorrelleno.